Vamos a noticias internacionales. Ya nos acompaña la periodista Laura Soto en el estudio de CNN Tarde. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bienvenida. Y lamentablemente vamos a comenzar con una noticia muy pero muy negativa que viene desde la Franja de Gaza y que en esta oportunidad nos habla de 5 periodistas, 5 comunicadores asesinados. ¿Qué tal? Bienvenida. Así es. Muy buenas tardes, José. Es una noticia que nos llega durante esta mañana. De hecho, tú bien lo mencionabas, 5 periodistas, pero que son colaboradores en este caso de medios extranjeros, por ejemplo, como lo es Reuters, también la agencia Associated Press y también periodistas de Al Jazeera que finalmente fueron asesinados en medio de 2 ataques aéreos que se desarrollan contra el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza, y fue un ataque bastante preciso porque se lanzó directamente hacia el 4º piso de este complejo hospitalario, y de hecho ahí sucede que fue un primer ataque, ahí se producen fallecimientos, pero luego se lanza un segundo ataque y ahí todo esto mientras los colegas estaban sacando a los heridos del lugar, también sacando en este caso a los cadáveres, se produce un segundo ataque y es ahí donde se le produce entonces la muerte a más personas. Se habla de alrededor de 20 personas fallecidas en total, 5 de ellos son comunicadores. Pasemos a escuchar parte del ambiente de este segundo bombardeo que ocurre, el que yo les mencionaba, contra este hospital que justo fue captado ahí por la agencia Reuters. Impresionante el registro. Muy impactante. Y todo esto, como yo te mencionaba, lo estaba en este sentido grabando un camarógrafo que trabaja para Reuters. Ajá. Sabemos que, para tener un poquito de contexto, todos los periodistas que trabajan en Gaza son palestinos en realidad, o viven en la zona porque no se permite el ingreso de periodistas extranjeros. Claro, pero independiente que trabajen para medios internacionales. Claro, o que colaboren, que les envíen su material, que es lo que hace, por ejemplo, Reuters con los periodistas locales. Y este era un camarógrafo que estaba grabando esta escena cuando ocurre el segundo bombardeo. Él no ha fallecido, pero sí está herido, ese camarógrafo que grabó entonces aquellas imágenes que veíamos ahí en pantalla. Ahora también ha sido en este caso el vocero del ejército israelí quien ha respondido respecto a estos hechos. Recordemos el caso cuando fueron asesinados un equipo de Al Jazeera, y ahí en ese caso el gobierno israelí acusó a uno de estos periodistas de ser parte de Hamas, de básicamente ser un miembro oculto de Hamas, encubierto bajo este medio de comunicación. Esa fue la acusación de Israel respecto a uno de los periodistas de Al Jazeera asesinados, pero en este caso el ejército israelí no hizo ningún tipo de acusación respecto a si definitivamente se pudo haber atacado a uno de estos periodistas en particular o alguna acusación de que fueran parte de Hamas, sino que en este sentido básicamente dicen que van a investigar este suceso y de que ellos siempre están intentando proteger la vida de los civiles, pero que de todas formas esta labor comunicacional sigue implicando un riesgo en medio de estas condiciones de guerra que se enfrenta Israel con Hamas. Esa era la justificación en este caso del vocero del ejército de aquel país. Pasemos a escuchar lo que dijo. Hoy temprano, tropas de las FDI llevaron a cabo un ataque en la zona del hospital Nasser en Han Yunis. Tenemos conocimiento de informes que indican que se causaron daños a civiles, incluidos periodistas. Quiero ser claro desde el principio, las FDI no atacan intencionalmente a civiles. Operamos en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamas utilizan deliberadamente infraestructura civil, incluidos hospitales, como escudos. El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice de inmediato una investigación para comprender las circunstancias de lo sucedido y cómo sucedió. Ahora vamos a Estados Unidos con la detención de Kilmar Ábrego García, quien es este migrante salvadoreño, quien recordemos fue deportado ilegalmente hacia su país de origen, pese a un fallo judicial que lo que hacía era prohibir justamente que este migrante fuese deportado a su país de origen por posibles riesgos de ser atacado justamente en dicha nación. Ahora, para darles un contexto de lo que ocurre en este
esta situación ahora porque él se ha entregado ante la justicia, ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante esta jornada y según lo que informa ahí el gobierno estadounidense ya está siendo procesado para ser deportado. Todo esto se da en el marco, primero, de que sabemos que Kilmar regresa a Estados Unidos en junio y pasa a ser detenido en medio de un juicio que está enfrentando por un caso federal de tráfico de personas. Se encontraba encarcelado mientras estaba a la espera de aquel juicio en una cárcel de Tennessee. El viernes pasado es liberado y minutos después de ser liberado le llega una notificación a su equipo de defensa, a sus abogados, en la cual se le informa de que si es que no acepta un acuerdo de culpabilidad, podría ser deportado a Uganda. De hecho, acá lo que se había planteado era un acuerdo de culpabilidad en el cual Kilmar Ábrego sería deportado a Costa Rica en vez de otro país, pero que si no aceptaba aquel acuerdo, finalmente sería deportado entonces a, en este caso, Uganda, que es la notificación que llega el viernes. ¿Por qué Uganda o Costa Rica? Porque Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales con ambos países en términos de deportación. Ahora, el otro punto es que él no puede ser deportado a El Salvador, pero en la práctica sí podría ser deportado entonces a países terceros. Y es en ese contexto que este día lunes, cuando se vencía aquel plazo donde la oferta para ser deportado a Costa Rica se vencía, se entrega a las autoridades y ahora está siendo procesado para ser deportado, según dijo la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en sus redes sociales, pero no se ha confirmado todavía a dónde va a ser deportado. Escuchemos lo que dijo entonces Kilmar Ábrego García mientras se entregaba a las instalaciones de el ICE, como se lo conoce en Estados Unidos, en Baltimore, Maryland. Cuando estuve detenido, siempre recordé momentos hermosos con mi familia, momentos de ir al parque, de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas. Quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia. Bien, es un caso que ha causado ahí bastante polémica, no solamente en Estados Unidos, sino que en el exterior. De hecho, ahí se le ven las imágenes que fue acompañado por activistas que defienden su causa, también por su familia. Estaba su esposa, que lo despidió finalmente en esta instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, por sus siglas en inglés. Y acá, por supuesto, lo que acusan sus abogados es que está siendo coaccionado para aceptar este acuerdo de culpabilidad y evitar, en este caso, su deportación a Uganda. Ahora también los activistas han acusado a Trump de tomar represalias contra él por luchar contra su deportación. De hecho, esta causa que se presenta contra él en tráfico de personas fue anunciada por el Departamento de Justicia el mismo día que él regresó a Estados Unidos o que fue devuelto de El Salvador a Estados Unidos en junio pasado. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se sigue desarrollando este caso y se dan a conocer cuál podría ser el lugar donde Kilmar Ábrego García va a ser finalmente deportado. Nos quedamos en Estados Unidos, pero nos vamos a Washington, D.C., por el despliegue de esta Guardia Nacional, las tropas de la Guardia Nacional, que recordemos han comenzado a operar durante este mes, pero que ahora pueden utilizar armas. Alrededor de 2.000 soldados son los que tienen entonces permiso para usar armas de fuego mientras patrullan en las calles de la capital estadounidense. Y es algo que, por supuesto, ya había visto en imágenes, ¿no es cierto?, que ya estaban operando entonces con este tipo de armamento. Básicamente lo que se informa entonces es que la gran mayoría de ellos van a utilizar pistolas M17 y algunos rifles M4. Una utilización, yo les mencionaba, se entregó a 2.000 soldados para poder portar armas. Y hay que tener en cuenta que el despliegue de la Guardia Nacional en distintos estados no es algo común o en ciudades como estas, porque normalmente se utilizan para desastres naturales. Por ejemplo, recordemos que que la Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas de dicha nación, y que acá lo que acusan las autoridades locales y los demócratas es que Donald Trump está abusando de su autoridad al colocar entonces
a estas tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., según la justificación de que el nivel de crimen que se registraba en esa zona, también gente en este caso indigente que vivía en las calles, justificaba de que Donald Trump enviara a la Guardia Nacional para tomar control entonces de la seguridad con la policía en dicha capital. Fue consultado Donald Trump al respecto. Recordemos que el presidente de Estados Unidos la semana pasada también amenazó con desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, que también recordemos, tanto Washington D.C. como Chicago son ciudades de mayoría demócrata en este caso, y también amenazó entonces con hacer la misma medida en Chicago, y cuando fue consultado al respecto, él dijo, estamos listos para ir a cualquier parte. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Is the Pentagon, and maybe the Secretary of Defense can weigh in too, is the Pentagon preparing for military deployment to Chicago? And with what you said there, are you waiting for the governor? We're ready to go anywhere. We have a full complement of great human beings. We're full. You know, our military is full. We were way empty 1 year ago. Now we're full. So we can go anywhere on less than 24 hours notice. Más de 500.000 personas fueron evacuadas en las horas previas a que un tifón tocara tierra en Vietnam, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en pantalla, las imágenes que dejó, por supuesto, el acercamiento de este fenómeno meteorológico en el norte, centro-norte de Vietnam. El tifón Kahiki toca tierra a eso de las 3 de la tarde, hora local. Esto es 4 de la mañana, hora del este, también hora de Chile, con velocidades de viento de 133 kilómetros por hora, según indicó la Agencia Nacional de Pronóstico del Tiempo de dicha nación del sudeste asiático. Las provincias afectadas particularmente por el paso de este tifón y que tocará tierra básicamente, se encuentran a unos 350 kilómetros al sur de la capital de este país, que es Hanoi, pero de todas formas, todo esto ya estaban preparados, ¿no es cierto?, los habitantes para enfrentar este fenómeno. Por ejemplo, habían cerrado ya sus locales, también aeropuertos, colegios habían sido cerrados en la antesala a la llegada finalmente de este tifón en Vietnam. Y lo que sabemos también es que había pasado anteriormente por China, por el sur de China, y también ahí había dejado, ¿no es cierto?, cierto impacto. Lo que sabemos son lluvias de gran intensidad, también inundaciones repentinas, que es lo que sucede normalmente cuando un tifón se acerca a una nación. Vamos a estar atentos a cuáles son los daños que finalmente dejó este fenómeno y lo que confirmen en ese sentido las autoridades. Y este domingo se desarrolló un nuevo intercambio de prisioneros en Ucrania y que contó con la liberación, en este caso, de un exalcalde ucraniano que había sido capturado bien al comienzo del inicio de esta guerra. Estamos hablando del exalcalde de Jersón, recordemos, esta localidad del sur de Ucrania que había sido capturada por las fuerzas rusas entre marzo y noviembre de 2022 antes de ser liberada por las tropas ucranianas. Es Volodymyr Nikolayenko, quien lideró entonces esta ciudad hasta 2020 y que había sido entonces capturado en marzo de 2022. Así es. Y hasta ese entonces él se encontraba entonces cautivo como prisionero de guerra y él tuvo la oportunidad, de hecho, de salir en una lista de intercambio de prisioneros, esto a fines de 2022, pero él decidió cederle su lugar a un prisionero que se encontraba en peor estado, me refiero de que estaba gravemente herido. Claro. Y es así entonces que no había sido contabilizado en estas listas de liberación hasta lo que ocurrió este día domingo, que también incluyó ahí más de 100 liberados en un intercambio que contó con varios soldados y también escenas bastante emotivas ahí de soldados ucranianos reencontrándose después de mucho tiempo con sus familias. Sin duda, Laura Soto, además liderando un territorio, Jersón, una ciudad emblemática desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y dando a entender también, a propósito de su aspecto físico, ha tenido un cambio en los últimos años, pero muy notorio, lo conversábamos fuera de micrófono, nos da a entender de alguna u otra manera las características o cómo debe ser el cautiverio de todas estas personas que están allí apresadas por esta invasión. Claro, muy duro para los prisioneros de guerra, por supuesto, o sea, donde muestran las condiciones en las que salen finalmente de aquel encarcelamiento,
y gran parte de los prisioneros que fueron liberados durante este día domingo eran de los primeros en haber sido capturados, es decir, del primer año de la guerra. Entonces, para que te imagines la cantidad de tiempo... 3 años, bueno, ahí tenemos... 3 años, el caso del exalcalde, por ejemplo. Claro que sí. Laura Soto, gracias, que tengas un buen inicio de semana, y junto a nuestra compañera, la periodista Laura Soto del área internacional, nos vamos a la pausa con imágenes de la región metropolitana. Cielo despejado a esta hora, aquello se mantiene también mañana. 2:1, ya estamos de vuelta con el deporte.